La familia Rosales vivía en una pequeña ciudad del norte de México, en una calle tranquila donde todos se conocían por nombre. Alonso trabajaba en el ayuntamiento, Patricia cuidaba de la casa y sus dos hijos, Ángela y Luis, eran conocidos por su educación y alegría. Eran queridos, respetados y nunca se metían en problemas. Tenían una vida sencilla pero llena de armonía. Hasta que un día dejaron de ser vistos. No hubo llamadas, no hubo despedidas. Las luces de la casa permanecieron apagadas, el coche seguía en la cochera y las puertas cerradas para siempre. Hoy contaremos la historia de una familia que desapareció sin dejar rastro. El 9 de julio de 1992, una tormenta eléctrica cruzó el cielo de San Ignacio del Valle, una comunidad agrícola ubicada en el norte del estado de Durango. Lluvias intensas, ráfagas de viento y truenos hicieron que muchos vecinos pasaran la noche en vela. Uno de los más afectados fue don Ernesto Beltrán, un hombre de 64 años, conocido en la calle por su carácter reservado. Su casa, ubicada en la esquina de la avenida principal, perdió parte de su cerca trasera cuando un árbol de pirul centenario se desplomó con violencia sobre el patio. A la mañana siguiente, los bomberos municipales llegaron para ayudar a retirar el tronco. Lo que descubrieron debajo de la raíz fue más que raíces y tierra removida. Un agujero de casi 1,5 metros de profundidad dejaba ver lo que parecían restos de una construcción enterrada. Trozos de concreto mal sellado, un tubo plástico blanco expuesto y, lo más alarmante, una estructura metálica incrustada en la pared. El teniente de bomberos, Salvador Méndez, con más de 15 años de experiencia, sintió algo extraño al asomarse. A pesar del lodo, pudo distinguir una cadena oxidada, colgando desde un bloque de cemento. No era una instalación hidráulica ni algo que tuviera sentido en una obra convencional. Enseguida dio la orden de suspender los trabajos y llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, acordonaron el área y empezaron a retirar cuidadosamente más tierra. Lo que iba saliendo de allí dejaba claro que no se trataba de escombros antiguos ni de un simple refugio. Las paredes interiores estaban revestidas de bloques y el espacio mostraba signos de haber sido usado no recientemente, pero sí con un propósito claro. Y no era un propósito bueno. Dentro había objetos desperdigados, latas oxidadas de atún, cobijas delgadas llenas de moho, un cuaderno escolar empapado por la humedad. Uno de los oficiales leyó con cuidado lo que aún era legible en la portada. Ángela Rosales, 2º año de secundaria. Fue en ese momento que los recuerdos comenzaron a emerger de entre los vecinos. Ángela, ese nombre ya lo habían escuchado antes. Una chica desaparecida con su familia años atrás. Un caso sin resolver que había quedado en el olvido. Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campanita y deja un mensaje de apoyo para esta familia en los comentarios. Ellos merecen ser recordados. El cuaderno fue entregado de inmediato a la comisaría local. El comandante Javier Robledo, que había asumido el cargo apenas un año atrás, reconoció el nombre sin necesidad de consultar archivos. Él era apenas un cadete cuando el caso Rosales estremeció al pueblo. Una familia entera, padre, madre y 2 hijos, desaparecida sin dejar huella en el año 86. Nadie había sido arrestado, no hubo sospechosos sólidos y con el tiempo el expediente quedó archivado en una caja de cartón sin respuestas. Pero ahora ese nombre garabateado con letra adolescente en un cuaderno cubierto de lodo era una grieta abierta en una pared que se creía sellada para siempre. Robledo ordenó reforzar la excavación con maquinaria ligera. El equipo retiró más capas de tierra y encontró una abertura con forma de entrada. Era estrecha, apenas cabía un adulto agachado. Dentro, la oscuridad era densa y el aire, húmedo y enrarecido. Un
los agentes entraron con linternas. Lo que vieron allí los dejó sin palabras. Un espacio rectangular, de no más de 3 metros de largo, dividido por paneles improvisados hechos con madera vieja y cortinas raídas. Cada rincón tenía una colchoneta podrida, restos de latas vacías y botellas plásticas, llenas de algo que nadie quiso identificar de inmediato. El olor era insoportable. Sobre una pared, alguien había marcado líneas con tiza, como contando los días. En otra, colgaba una mochila escolar deteriorada con las iniciales LR bordadas a mano. El equipo forense no tardó en confirmar que los objetos pertenecían a los miembros de la familia Rosales: Alonso, Patricia, Ángela y Luis. Cuando la noticia llegó a los medios locales, el pueblo reaccionó con una mezcla de incredulidad y vergüenza. ¿Cómo era posible que todo esto hubiera estado enterrado allí, a unos metros del hogar de don Ernesto, durante tantos años, sin que nadie notara nada? Los más jóvenes apenas sabían del caso. Para los mayores, era un recuerdo que dolía evocar. Pero para algunos, como la señora Chabela, nunca fue un misterio cerrado. Ella recordó que durante semanas, después de la desaparición, notó comportamientos extraños en su vecino. La forma en que evitaba cruzar miradas, cómo empezó a cerrar con llave incluso su patio trasero, o los ruidos que decía que eran trabajos de mantenimiento. Ella lo anotó todo en un cuaderno que guardaba en su alacena, sin saber si algún día tendría sentido compartirlo. Ese día había llegado, pero lo que estaba por revelarse no solo conmocionaría a San Ignacio, también pondría en duda cuánto puede esconder una persona detrás de una sonrisa tranquila. Quédate hasta el final. Lo que se encontró bajo esa tierra cambió la historia de un pueblo entero y reveló lo que puede llegar a hacer alguien cuando la envidia se convierte en enfermedad. La desaparición de la familia Rosales había sido en su momento un susurro incómodo en las calles de San Ignacio. En abril de 1986, los días pasaron como si la rutina pudiera borrar la ausencia. Alonso no se presentó a su trabajo en la oficina de contabilidad del municipio. Ángela y Luis faltaron a la escuela. Nadie contestó el teléfono fijo de la casa y las persianas seguían cerradas. Lo curioso es que, aunque muchos lo notaron, pocos se atrevieron a preguntar. Doña Chabela fue una de las pocas que escuchó algo la noche anterior. Recordaba con una precisión inquietante haber oído golpes sordos, como si se arrastraran muebles dentro de la casa. También creyó escuchar voces, pero no gritos. Nada que indicara una emergencia clara. Había pensado en cruzar la calle y tocar la puerta, pero era tarde, y su esposo le dijo que no se metiera. «Seguro es una pelea de familia. Eso no es asunto nuestro», le dijo él, mientras bajaba el volumen del televisor. Al día siguiente, Chabela esperó ver a Patricia salir con su delantal, regando las plantas del jardín. Pero la puerta nunca se abrió. Durante una semana, la casa permaneció igual. Algunos vecinos dijeron que quizás se habían ido a visitar a unos parientes. Otros aseguraban haberlos visto cargar maletas un par de noches antes. Nadie podía confirmar nada, pero todos tenían una teoría. A medida que pasaban los días, las suposiciones reemplazaron las preguntas. Lo verdaderamente alarmante fue lo fácil que resultó aceptar que una familia entera se esfumara. El municipio, sin respuesta a la falta de Alonso, simplemente reasignó su puesto. La escuela archivó las matrículas de los niños tras unas semanas de ausencia. Nadie emitió una denuncia formal durante los primeros días. La policía hizo una visita superficial al domicilio cuando por fin se alertó oficialmente. Pero como no había signos de violencia, clasificaron el caso como una posible salida voluntaria. Con el tiempo, la casa fue envejeciendo. Las plantas murieron, la cerca se oxidó y el polvo cubrió las ventanas. Años más tarde,
Los niños del barrio usaban la fachada como punto de referencia para contar historias de miedo. La Casa de los Rosales se convirtió en leyenda urbana antes que en evidencia de una tragedia real. Lo más perturbador era que nadie recordaba haber visto ni oído nada realmente claro. Pero tal vez no se trataba de falta de señales, sino de algo más profundo, una negación colectiva. Porque admitir que algo terrible había sucedido a escasos metros de sus propias casas implicaba aceptar que no hicieron nada para evitarlo. Y mientras todos callaban, alguien observaba desde la casa de al lado. Alguien que sabía exactamente qué había pasado y contaba con la comodidad del olvido ajeno para seguir viviendo como si nada hubiera ocurrido. En la calle Jacarandas, las casas se alineaban como en cualquier barrio tradicional de San Ignacio del Valle. Pero entre todas, dos residencias llamaban la atención, no por su similitud, sino por el contraste. La casa de la familia Rosales tenía un jardín bien cuidado, macetas colgantes con bugambilias y una pequeña banca blanca donde Patricia solía sentarse con su hijo menor para repasar la tarea. Las cortinas, siempre limpias, y la fachada recién pintada hablaban de un hogar activo, presente. Justo al lado, la vivienda de Ernesto Beltrán mostraba una imagen completamente distinta: pintura descascarada, rejas oxidadas y un pasto descuidado que crecía sin orden. Don Ernesto era un hombre delgado, siempre con sombrero, que caminaba con lentitud y apenas respondía con un gesto cuando alguien le saludaba. Había perdido a su esposa hacía más de 15 años y desde entonces vivía solo. Algunos pensaban que era simplemente un anciano triste. Otros lo consideraban un viejo raro, pero inofensivo. Sin embargo, tras esas ventanas polvorientas, Ernesto había observado cada movimiento de sus vecinos durante años. Sabía a qué hora salía Alonso hacia el municipio, conocía los días en que Patricia recibía visitas de su hermana y hasta podía decir con precisión a qué hora los niños regresaban de la escuela. Nadie sospechaba que aquella figura solitaria se había vuelto experta en la rutina ajena. Con el tiempo, esa observación pasiva se convirtió en un hábito, luego en fijación y más tarde en algo más oscuro. Ernesto empezó a tomar notas. Usaba libretas viejas donde anotaba con letra apretada horarios, patrones y detalles insignificantes. Miércoles 17. Patricia sale con bolsa roja. Sábado 23. Luis juega al balón con camiseta azul. También comenzó a hacer comentarios sutiles. Elogiaba las plantas, preguntaba por los niños. Patricia, siempre amable, lo recibía con cortesía. Alonso le ofrecía café si pasaba por la reja. Incluso Ángela, en su adolescencia, lo saludaba al regresar del colegio. Nadie notaba nada fuera de lugar. Esa confianza sin recelo fue la llave de entrada. Don Ernesto no era solo un vecino atento, había empezado a intervenir. Un día ofreció reparar un tramo del cerco que dividía los patios. Otro día ayudó a cambiar una bombilla de la entrada. Se volvió parte del entorno, siempre presente, pero sin llamar la atención. Y en su mente algo se iba gestando, un pensamiento que crecía en silencio. ¿Por qué ellos y no él? ¿Por qué ese hogar rebosaba vida mientras el suyo era una sombra? La diferencia entre admiración y rencor se borró lentamente. Lo que al principio parecía nostalgia, pronto se convirtió en deseo. Y el deseo en una idea que no compartió con nadie, pero que estaba dispuesto a ejecutar sin dudar. Si esta historia te está pareciendo tan inquietante como real, compártela con alguien en quien confíes. A veces, hablar sobre lo que callamos es la mejor forma de protegernos. En los primeros meses de 1986, el comportamiento de Ernesto Beltrán empezó a cambiar, aunque casi nadie lo notó. Seguía siendo el mismo vecino reservado, con sus pasos lentos y sus saludos escuetos. Pero su rutina diaria
adquirió una nueva dinámica. Pasó a visitar con frecuencia una ferretería en la salida norte del pueblo. Compraba materiales que no tenían relación entre sí: sacos de cemento, bloques de concreto, tubos de PVC, rejas de acero. Cuando el joven del mostrador le preguntó qué estaba construyendo, Ernesto respondió sin dudar: una cisterna, el drenaje de mi patio está fallando. Esa explicación bastó. En un lugar como San Ignacio, nadie cuestiona mucho a los mayores. Y así, día tras día, pieza por pieza, comenzó a llevar todo a casa, usando una carretilla vieja. Los vecinos asumieron que estaba reformando su baño o alguna parte oculta del terreno. Pero no había ningún permiso municipal ni indicios visibles de obra. La realidad era otra. En la parte trasera de su propiedad, justo donde el muro lo separaba del jardín de los Rosales, Ernesto cavó durante noches enteras. Aprovechaba el silencio, apagaba todas las luces y con linterna en mano removía tierra y piedras en un rincón poco transitado. Construyó una especie de habitación bajo tierra. Las paredes eran de bloques sin recubrimiento y el techo de láminas metálicas sostenidas con vigas rústicas. No tenía ventilación adecuada, ni drenaje, ni luz. Solo oscuridad, encierro y humedad. Cuando terminó la estructura, improvisó divisiones internas con tablones y colgó cortinas viejas. Puso colchonetas finas, una por cada espacio, y un balde plástico en cada rincón. Nada de esto era casual. Sabía a quién iba a llevar allí. Había medido cada paso. Durante ese periodo, su relación con la familia Rosales se fortaleció de forma calculada. Les llevaba pan de la panadería local, le prestaba herramientas a Alonso, se ofrecía a cuidar las plantas cuando ellos salían los fines de semana. Hasta llegó a regalarle a Luis una pelota vieja que había encontrado en su cochera. Patricia, confiada, le comentó una tarde que siempre dejaba una llave de repuesto bajo una maceta. «Por si alguna vez se nos cierra la puerta», dijo con una sonrisa. Ernesto sonrió también, pero no por amabilidad. Sonrió porque ya sabía dónde la buscaría. Lo que en otros ojos parecía bondad, en él era estrategia. Y cada conversación, cada detalle, cada gesto amable, no era otra cosa que una parte de su plan. No tenía prisa. Había esperado años. Lo único que necesitaba era el momento perfecto. Y cuando llegó, nadie lo vio venir. La tarde del 12 de abril de 1986 transcurrió como cualquier otra en San Ignacio del Valle. El cielo estaba despejado, los niños jugaban en la calle y el sonido de una radio vieja llegaba desde la tienda de la esquina. Los Rosales cenaron temprano. Patricia había preparado enchiladas verdes, uno de los platillos favoritos de Luis. Alonso, como siempre, lavó los platos mientras Ángela ayudaba a su hermano con una tarea de ciencias. Eran casi las 9 cuando las luces de la casa se apagaron, según recordaría doña Chabela. Del otro lado de la cerca, Ernesto Beltrán también se preparaba. Había pasado el día entero encerrado, sin salir ni siquiera al frente de su casa. Tenía todo listo. Esa noche no habría margen para errores. A las 21:37, según un reloj de cocina que más tarde sería hallado detenido, se escuchó el sonido suave de una puerta abriéndose. Ernesto usó la llave que conocía desde hacía meses. Entró por la parte trasera donde Patricia siempre dejaba la maceta. Llevaba un arma vieja que había adquirido en Gómez Palacio en el Mercado Negro. No era su intención usarla, pero sabía que si mostraba que hablaba en serio, no habría resistencia. Se movía con sigilo y al llegar a la sala, llamó por el nombre de Alonso. Lo que ocurrió después solo pudo ser reconstruido por indicios. No hubo gritos audibles, tal vez por miedo, tal vez por sorpresa. Lo cierto es que, en menos de 10 minutos, Ernesto logró lo que llevaba años planeando. A fuerza de amenazas, los hizo caminar hacia su casa, atravesando el pasillo lateral que conectaba ambos patios.
Les había ordenado no hablar. Alonso caminaba al frente, con los brazos tensos. Patricia cargaba a Luis, que lloraba en silencio. Ángela iba al final, temblando. Ninguno entendía lo que estaba pasando. Nadie imaginaba que el destino los llevaría bajo tierra. Al llegar al fondo del patio de Ernesto, una puerta de madera disimulada con láminas fue retirada. Detrás, un agujero con una pequeña escalera conducía al encierro. Allí, bajo la tierra húmeda, empezó una pesadilla que duraría mucho más de lo que cualquiera podría soportar. A la mañana siguiente, nadie notó nada extraño. La puerta de los Rosales estaba cerrada. El coche seguía en la cochera. Las ventanas, como siempre, cubiertas por las cortinas. Algunos vecinos pensaron que habían salido temprano. Otros ni siquiera prestaron atención. Días después, al no haber noticias, comenzaron las dudas. Pero ya era tarde. La casa había sido sellada con silencio y Ernesto seguía caminando por la calle como si nada hubiera pasado. ¿Ya compartiste este video con alguien que valore historias reales como esta? Tu ayuda hace que más personas no olviden lo que pasó aquí. La memoria es lo único que no puede ser enterrado. El espacio era estrecho, frío y sin ventilación. Apenas un foco colgaba del techo, conectado a una batería que Ernesto recargaba manualmente. El aire se volvía más denso con cada día que pasaba. Patricia intentaba mantener a Luis tranquilo cantándole en voz baja, aunque su voz temblaba. Ángela, con un cuaderno rescatado del bolso escolar, comenzó a escribir. Lo hacía de noche, cuando todos dormían, como si las palabras pudieran protegerla de la desesperación. Escribió sobre el miedo, sobre el olor a tierra húmeda, sobre los días sin saber si era lunes o viernes. Anotó lo que comían: arroz frío, pan viejo, agua estancada. También anotó lo que temían decir en voz alta, que Ernesto no tenía intención de soltarlos. Al principio, Alonso intentó razonar con él. Le pidió hablar afuera, le ofreció firmar cualquier papel, pero Ernesto solo respondía con evasivas. No están listos todavía, repetía. Las visitas al encierro eran breves. Llevaba comida en silencio, les ordenaba mantenerse callados y subía de nuevo, cerrando con 2 candados. Pasaron semanas. La batería dejó de funcionar por días, sumiéndolos en la oscuridad. Luis enfermó, tenía fiebre, sudaba en exceso y dejaba de responder. Patricia rogó que al menos permitiera que el niño viera a un médico, pero Ernesto negó con la cabeza. Si alguien lo ve, esto se acaba, dijo sin emoción. No parecía enojado, tampoco culpable, solo vacío. Ángela escribió en su diario que había comenzado a contar los pasos entre las paredes para no enloquecer. Lo describía como una especie de prisión sin barrotes, donde el tiempo era una tortura más pesada que el encierro. Las colchonetas estaban húmedas, las cobijas sucias, y los ruidos del exterior se escuchaban como ecos distantes de un mundo que ya no era suyo. Con el paso del tiempo, los 4 empezaron a debilitarse. La comida era insuficiente, el agua escasa y el frío constante. Alonso dejó de hablar. Se sentaba contra la pared con la mirada perdida. Patricia ya no lloraba, solo sostenía la mano de su hijo sin soltarla. Ángela, pese a todo, seguía escribiendo. Su última entrada decía: hoy no vino, hace 3 días que no baja. Papá cree que algo pasó. Mamá dice que resistamos. Luis no abre los ojos. Tengo miedo de que esto no termine nunca. Esa fue la última frase. El resto del cuaderno estaba en blanco. La existencia del encierro quedó sepultada por 6 años. Y mientras los Rosales se desvanecían bajo tierra, la superficie seguía girando. Ernesto regaba su jardín, saludaba a los vecinos y mantenía sus horarios con una precisión inquietante. Pero todo lo que intentó ocultar estaba allí abajo,
esperando ser descubierto. A los pocos meses de la desaparición de la familia Rosales, la casa comenzó a deteriorarse. El pasto creció sin control, las flores se marchitaron y una capa gruesa de polvo cubrió las ventanas. Nadie entró, nadie la reclamó. Las autoridades, sin pruebas ni testigos, concluyeron que se trataba de una partida voluntaria. Cerraron el caso sin sospechosos. Para muchos, esa versión fue más fácil de aceptar que enfrentarse a la posibilidad de una tragedia no resuelta. Mientras tanto, Ernesto Beltrán siguió con su vida. Lentamente comenzó a cambiar su propia casa. Primero pintó la fachada, luego contrató a un albañil foráneo, alguien que nadie conocía, para poner un nuevo techo. Más tarde, mandó instalar una pequeña piscina en el patio trasero. Cuando los vecinos preguntaban cómo podía costear esas mejoras, Ernesto decía que un tío lejano de Ciudad Obregón había fallecido y le había dejado una herencia modesta. Pocos lo cuestionaban. San Ignacio era un lugar donde las historias se aceptaban por cortesía, no por lógica, y Ernesto, con su tono tranquilo y su cara inexpresiva, convencía sin decir mucho. Pero algunos detalles inquietaban a los más atentos. Doña Chabela, por ejemplo, notaba que él nunca pasaba frente a la casa de los Rosales. Si necesitaba caminar al centro, daba la vuelta por la calle trasera. También comenzó a ver cómo cambiaba la cerca que separaba ambos patios. Ernesto colocó láminas metálicas más altas, impidiendo cualquier visibilidad. Decía que era por privacidad, que ya no le gustaba que los muchachos del barrio miraran hacia su terreno. Nadie lo confrontaba. Nadie quería levantar sospechas donde, oficialmente, no había delito. Años después, la casa de los Rosales se convirtió en parte del paisaje olvidado. Los nuevos vecinos la llamaban la casa vacía. Algunos niños decían que estaba embrujada, otros que alguien la cuidaba desde dentro, pero nunca vieron luces ni movimientos, solo una estructura muda, con sus paredes descascaradas, desvaneciéndose poco a poco en la memoria colectiva. Mientras tanto, doña Chabela seguía escribiendo. Mantenía un cuaderno escondido en una caja de galletas, donde anotaba todo lo que recordaba, los días de silencio, los cambios en Ernesto, los detalles que uno a uno parecían formar un rompecabezas. Lo hacía sin saber si algún día alguien querría escucharlo. Ese día llegó en 1992, cuando las raíces de un árbol viejo rasgaron el suelo del patio contiguo y dejaron al descubierto el secreto que nadie quiso ver. Y entonces, todo encajó. ¿Tú también has sentido que algo no cuadra en tu entorno? Déjalo en los comentarios. A veces, una intuición ignorada puede ser la clave para evitar una tragedia. Cuando el acceso al subsuelo fue abierto por completo, no quedó duda alguna. Aquello no era una simple excavación, era una celda diseñada para confinar. En las paredes, además de marcas de uñas y manchas de humedad, se encontraron objetos personales que no pertenecían a nadie más que a los Rosales. El cuaderno de Ángela, mochilas escolares, una pulsera de Patricia y hasta los lentes de lectura de Alonso. Todo estaba allí, silencioso, oxidado, pero intacto. El comandante Javier Robledo solicitó apoyo inmediato de peritos forenses y antropólogos. Pronto, el terreno fue acordonado e os medios de comunicação chegaram. A cidade que havia esquecido foi forçada a lembrar. As primeiras análises confirmaram restos humanos em avançado estado de decomposição, compatíveis com os 4 membros da família. Testes de ADN eliminaram qualquer dúvida. Ernesto Beltrán foi chamado a depor. A princípio, fingiu surpresa. Disse que não sabia da existência do buraco, que talvez fosse uma estrutura antiga feita por seu pai décadas atrás. Afirmou que qualquer objeto encontrado ali havia sido colocado por alguém com intenções de prejudicá-lo. Mas os investigadores não se impressionaram.
Huellas dactilares de Ernesto fueron encontradas en las paredes internas del búnker, también en el diario de Ángela. Además, las facturas de los materiales de construcción, cemento, varillas, láminas y herramientas, coincidían con compras hechas por él en una ferretería local en el primer trimestre de 1986. El patrón era claro. Bajo presión, Ernesto fue cediendo. Su tono cambió. Su mirada se volvió vacía. Finalmente, frente a las pruebas irrefutables, confesó. Dijo que nunca planeó matarlos, que su intención era solo presionarlos para que le firmaran la cesión de la propiedad, que había construido ese espacio con la idea de retenerlos unos días. Pero algo salió mal. Contó cómo entró a la casa con la llave escondida bajo la maceta, cómo los llevó uno por uno hasta el encierro, bajo amenaza, cómo pensó que al cabo de unas semanas Alonso cedería. Pero lo que ocurrió fue diferente. La resistencia de la familia lo descolocó. Se sintió atrapado, incapaz de revertir lo que había comenzado, y dejó que el encierro hiciera el resto. El juicio se llevó a cabo en medio de una atención mediática que la región no había vivido jamás. La fiscalía presentó un caso sólido, apoyado en evidencia física, testimonios de vecinos y la confesión grabada. Psicólogos forenses declararon que Ernesto no padecía enfermedad mental, sino un trastorno de personalidad que le impedía sentir empatía. Actuaba con lógica, con método, pero sin conciencia. El tribunal lo halló culpable de secuestro agravado, homicidio y ocultamiento de cuerpos. La sentencia fue clara: cadena perpetua, una de las más severas dictadas en la historia del Estado. Y mientras las cadenas del búnker eran exhibidas en la sala del tribunal como prueba del horror, San Ignacio comprendía, con escalofrío, que el monstruo nunca estuvo escondido. Caminaba entre ellos todos los días, fingiendo ser uno más. Ernesto Beltrán fue trasladado al penal de alta seguridad de Torreón. Allí pasó sus últimos 3 años rodeado de un muro aún más alto que el que había construido en su patio. Nunca recibió visitas. Los demás internos lo despreciaban. Su crimen no solo fue atroz, fue cobarde. Incluso en la cárcel se le reconocía como alguien que nunca mostró remordimiento real, apenas cansancio. Murió una mañana de octubre, oficialmente por un paro cardíaco. Tenía 67 años. Algunos dicen que su muerte fue natural, otros que fue empujada. Sea como sea, se fue en silencio, sin familia, sin funerales, sin despedidas. Después del juicio, el municipio decidió que la Casa de los Rosales no podía seguir en pie. Nadie quería vivir allí. Las paredes habían sido marcadas no solo por el tiempo, sino por el recuerdo. Fue demolida, ladrillo por ladrillo, bajo la supervisión de las autoridades. En su lugar, se construyó un pequeño parque vecinal. El parque lleva el nombre de la familia, Plaza Rosales, un espacio humilde con bancas de hierro forjado, juegos para niños y una placa al centro con 4 nombres: Alonso, Patricia, Ángela y Luis. Nada más. Sin fechas, sin epitafios, solo nombres, para que no se olviden. El comandante Javier Robledo, ya retirado, aún conserva una fotografía de la familia en su escritorio. Dice que fue el caso que le enseñó a no subestimar nunca el silencio de una comunidad, y que a veces la maldad no tiene forma monstruosa. A veces se viste de rutina, de cordialidad, de vecino amable. Doña Chabela entregó finalmente su cuaderno a las autoridades. Sus anotaciones detalladas, hechas durante años, ayudaron a construir una cronología más precisa de los hechos. En su testimonio ante el juez, dijo una frase que quedó grabada: "Todos vimos algo, pero nadie quiso ver todo". Los medios dejaron de hablar del caso meses después. La vida siguió. Nuevas familias llegaron al barrio. Los niños que alguna vez jugaron frente a la casa vacía ahora eran adultos. Algunos apenas recordaban la historia, otros nunca la olvidaron. Cada año,
En el aniversario de la desaparición, alguien deja flores junto a la placa del parque. Nadie sabe quién es. Nadie lo ha visto hacerlo, pero las flores siempre están ahí, como un gesto mudo que dice: yo sí recuerdo. San Ignacio del Valle jamás volvió a ser el mismo. No porque algo sobrenatural hubiera ocurrido, sino porque lo humano fue suficiente para marcarlo para siempre. La historia de los Rosales se convirtió en advertencia, en enseñanza, en leyenda, y aunque las paredes hayan sido derrumbadas y el culpable ya no respire, hay algo que no puede ser destruido: la memoria.